misericordia de nosotros y nos bendiga, haga resplandecer su rostro sobre nosotros, para que sea conocido en la tierra tu camino, en todas las naciones tu salvación. Te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. Amén. Qué linda es la bendición de Dios, ¿verdad? Ahora usted, Señor, bendíceme. Sí, ¿verdad? Y cuando sentimos la presencia de Dios en nosotros, qué lindo es, ¿verdad? Qué hermoso es cuando somos consolados en nuestro corazón por el Señor. Cuando vemos cómo Él obra en nuestra vida y podemos dar gracias. Seguro que podemos dar muchos testimonios aquí de la obra de Dios en nuestra vida, ¿sí o no? ¿Cuántos han recibido una bendición de Dios? Levanten la mano. Amén, amén. Muchos, ¿verdad? Muchos. Y si hay alguno que no haya recibido bendición, pues pídala, el Señor es generoso. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre nosotros. Es decir, que su presencia brille, ¿no? Que otros puedan ver en nosotros el rostro de Dios. Qué hermoso cuando alguien nos dice, ¿no? Oye, tú tienes algo diferente, ¿verdad? Tú tienes algo especial. Cuando yo te veo, mi corazón se llena de paz. ¿Alguien le ha dicho algo así? ¿Sí? ¿Puede ser así? ¿No? Puede ser así. Si no se acuerda, puede ser así también. Sí, ¿verdad? A veces nos pasa. A veces nos pasa que el Señor está resplandeciendo sobre nosotros, ¿sí? Y las personas lo ven en nosotros. ¿Para qué es esta bendición que recibimos? ¿Para qué es la presencia de Dios? Ahí en el versículo 2 lo dice. Para que sea conocido en la tierra tu camino, en todas las naciones tu salvación. ¿Cuántas naciones, hermano? Todas. Qué linda palabra, me encanta. Todas las naciones serán bendecidas con la salvación del Señor. Te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. ¿Cuántos pueblos? Todos. Qué linda palabra. Así que, hermanos, para eso es la bendición de Dios. Para eso el Señor nos ha traído a su presencia. Para eso el Señor nos ha incorporado en su familia. Para eso somos salvos. Para dar testimonio de las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Amén? Amén. En eso consiste la misión, hermano. Así de simple. En que usted sea testigo del Señor. En que las personas lo vean y usted no necesite ni hablar. Me acabo de acordar de un dicho que decía un fraile franciscano. Mira, a veces los católicos tienen buenas cosas. Escuche esto que dijo San Francisco de Asís. Él dijo, predica, predica y predica. Y de ser necesario, usa las palabras. ¿Lo captó? Predica, predica, predica. Y de ser necesario, usa las palabras. ¿Sabe qué quiere decir eso? Quiere decir que tu testimonio habla más que sus palabras. Como usted es, lo que usted hace, habla de quién es su Dios. ¿Lo creo, no? Amén, amén. La bendición de Dios está sobre ustedes. Y el rostro del Señor brille sobre cada uno de ustedes. ¿Para qué? Para que todos los que estén a su alrededor reconozcan que el Señor está con usted. Y que usted al abrir su boca puede entregar palabras de bendición, palabras de salvación. ¿Amén? Amén. Esa es la misión. Somos testigos del Señor. ¿Amén? Bueno, como vamos a hablar de misiones, quiero contarle un poquitito de alguna información valiosa acerca de la misión, ¿ya? Ahí los hermanos me van a ayudar con una presentación. La iglesia de Cristo es una iglesia para el mundo, no es una iglesia solamente para Calama, ¿no? La bendición no ha sido solo dada para Calama. La bendición de esta congregación es para el mundo. Y esta congregación sostiene misioneros alrededor del mundo, ¿verdad? Amén. Siempre están sosteniendo ustedes matrimonios, familias que están dando testimonio en diferentes lugares del mundo. Así que esa es la misión. Pero necesitamos conocer un poco más del mundo. Y aquí les voy a mostrar un esquema, a ver si sale por ahí en la pantalla. Eso, eso, ahí. Este es el mundo que está dividido en tres partes, ¿ya? Un tercio del mundo, que es en color verde, es el mundo de los cristianos, le llamamos el mundo C, ¿ya? Está en color verde porque ahí viven los cristianos. Por ejemplo, Chile es un país que está en ese lugar del mundo, en ese grupo del mundo, el mundo de los cristianos.
En Chile el 18% de la población es cristiana evangélica. Somos unos 3 millones de cristianos y somos unas 30.000 iglesias, 30.000 congregaciones como esta en Chile. Así que hay mucha gente dando testimonio de Dios. Amén. Qué lindo, ¿verdad? Qué lindo. Es difícil que una persona en Chile no haya escuchado el evangelio, porque se ha predicado durante más de 150 años el evangelio aquí en Chile. Gloria a Dios por eso. Amén. Ese es el mundo de los cristianos, ¿ya? Pero hay un tercio del mundo que se conoce como el mundo de los no cristianos, pero que están alcanzados. ¿Qué quiere decir eso? Que en estos lugares no hay cristianos, pero también hay cristianos. Tal vez hay más no cristianos, pero hay algunas congregaciones. Hay algunos creyentes que están dando testimonio, que están hablando el evangelio de Dios. Esos lugares se consideran alcanzados. ¿Por qué? Son alcanzados por el evangelio. Hay personas allí que están predicando, que están evangelizando. Pero hay un tercer grupo en el mundo que son los no cristianos y los no alcanzados. Está ahí con el color rojo, ¿no? De peligro. Allí en esos lugares una persona puede nacer, crecer y morir y nunca va a escuchar el evangelio, nunca va a escuchar acerca de Jesús. ¿Por qué? Porque en ese lugar no hay una iglesia, en ese lugar no viven cristianos, en ese lugar no hay una Biblia, menos una radio cristiana. No hay testimonio de Dios. Y la gente no conoce a Jesús, no ha oído acerca de Jesús. Y ese es un tercio del planeta, un tercio de las personas del mundo nunca han escuchado el nombre Jesús. No saben qué vino. Vamos a ver ahora en cuanto al dinero. ¿Qué pasa con el dinero que la iglesia pone para la misión? ¿Ya? El 87% del dinero que la iglesia pone para la misión, la iglesia del mundo, la iglesia global, incluida esta iglesia, el 87% va al mundo de los cristianos. Es decir, se están invirtiendo esos dineros en el mundo donde ya hay iglesias, donde ya hay creyentes. El 12% de los recursos se está invirtiendo en el mundo de los no cristianos, pero que están alcanzados. Y en el mundo de los no cristianos y no alcanzados, solamente el 1%. Es decir, $1 de cada $100 que se invierten en la misión es lo que va al mundo de los no alcanzados, donde hay más necesidad de evangelio. Estamos como al revés, ¿no? Deberíamos invertir el 87% allí en el mundo rojo, ¿no? Hay un desbalance. Y en cuanto a los misioneros transculturales, nuestra organización Provisión se enfoca en enviar misioneros, ojalá, a los lugares menos alcanzados. No enviamos misioneros aquí a Calama, no enviamos misioneros dentro de Chile, enviamos misioneros fuera de Chile y al otro lado de los océanos, para que prediquen a las personas que no han escuchado el evangelio. Eso hacemos. ¿A dónde van los misioneros transculturales? El 72% de los misioneros, es decir, 72 de cada 100 misioneros van al mundo que ya está cristianizado. Al mundo de los no cristianos ya alcanzados el 25% de los misioneros. Y al mundo donde hay más necesidad, solamente 3 misioneros de cada 100. También estamos al revés, ¿no? Deberíamos estar mandando a esos 72 al mundo rojo y a esos 3 al mundo que ya conoce el evangelio, ¿verdad? Estamos al revés. ¿Cuántas personas son en el mundo A, el mundo rojo? Los no cristianos y no alcanzados son 3.000 millones de personas. Un tercio de la población del mundo. 3.000 millones de personas. Para verlo de manera positiva, hay mucho campo donde todavía podemos hacer la misión. ¿Se entiende? ¿Lo ve? Así que cuando usted ore, cuando usted clame a Dios, clame por esas 3.000 millones de personas. El Señor Jesús le dijo a sus discípulos: oren para que el Señor envíe obreros a su mies, porque la mies es mucha y los obreros pocos. ¿Escuchó esa palabra? En Lucas. Así que, hermanos, tenemos que seguir clamando, tenemos que seguir orando, porque hay 3.000 millones de personas que todavía tienen que escuchar. Eso le tiene que animar, le tiene que desafiar. ¿Dónde están estas personas? En la siguiente diapositiva, ahí en ese mapa, los puntos rojos, ahí se concentra la gente que no conoce a Jesús en el mundo. Norte de África, Asia Central, Medio Oriente, India, China y el sudeste asiático.
Allí están los lugares menos alcanzados. Allí vive la gente que no ha escuchado de Jesús. ¿Es difícil llegar a esos lugares? Claro, tienen otra cultura, tienen otro idioma, tienen otra religión. Pero tenemos que ir. A veces nos intimida un poco el tema de los idiomas, ¿no? Decimos, pero yo aprender otro idioma, qué difícil. Bueno, le pongo un ejemplo. ¿Cuántos idiomas hablaba Jesús? ¿Usted sabe? Jesús hablaba arameo, ese era su idioma principal. Hablaba griego y hablaba hebreo, porque era un judío. 3 idiomas. ¿Cuántos idiomas habla usted? Ay, con suerte hablamos español, ¿cierto? Anímese, hermano, anímese. Si usted supiera hablar quechua, podría hablar con los aymaras. Si usted pudiera hablar inglés, podría hablar con casi cualquier persona en el mundo. Muchas personas en el mundo hablan inglés. Es el idioma internacional. El inglés es como el griego de la época de Jesús. Jesús hablaba arameo, pero también hablaba griego, porque quería predicarle a muchas personas más. Y hablaba hebreo porque era un judío. Bueno, quiero animarle a que piense en el mundo. No solamente pensemos en la familia que no conoce al Señor, nuestros vecinos, ¿no? Debemos pensar en ellos, debemos orar por ellos. Pero también acuérdese de orar por esos 3.000 millones. Y pídale al Señor que le envíe obreros a su mies, porque Él va a enviar. ¿Amén? ¿Y cómo sabe si envía a alguien de aquí? Qué lindo sería, ¿no? Alguien de los que está sentado aquí. Podría el Señor llamar a su misión. ¿Quiere ir usted a las naciones? Usted dice, no, es que yo ya soy viejito. Algunos dicen eso, ¿cierto? Soy viejito. Pensemos en Moisés. ¿Qué edad tenía Moisés cuando fue llamado por el Señor? ¿Sabe usted? A los 40 años fue llamado Moisés. Pero Moisés no se fue a los 40 años a su ministerio. ¿Cuántos años tenía Moisés cuando empezó su ministerio? Cuando fue a Egipto a sacar al pueblo de Israel. 80 años tenía. Un jovenzuelo. Así que, hermano, la edad no es un problema para Dios. He conocido misioneros, he conocido una mujer en el Tíbet, allá arriba, en China, a 4.000 metros de altura, una argentina de 65 años, y esa mujer iba con su amiga china. Ella no sabía hablar tibetano, pero tenía una amiga china que sí, y se acompañaba con su amiga e iba y le predicaba a los monjes tibetanos, que no sabían quién era Jesús. A veces decían, sí, parece que he escuchado decir Jesús. 65 años la mujer, llena de canas, y allá estaba, a 4.000 metros de altura, llena de vitalidad, predicando el Evangelio. Así que, hermano, no tenga temor. Si usted tiene 30, 40, 50, el Señor lo puede usar. Así que todavía está en edad hábil para el Señor. ¿Amén? No, parece que no están muy entusiasmados. Amén. Es que el Señor lo use. Amén. Amén. No se asuste. No se asuste, porque la mayoría de las personas van a ser usadas aquí, en Calama, aquí, donde usted trabaja, donde usted estudia, con su familia. ¿Ok? Amén. Bueno, ¿cuál es el propósito de Dios? ¿Cuál es el propósito de Dios? Yo creo que todos podríamos responder rápidamente: salvar al hombre, ¿cierto? Que no se pierda, que nadie se vaya al infierno. Amén. Es verdad. Pero no es lo único que quiere Dios. No es lo único que quiere Dios. Quiero mostrarle un poco la historia de Dios. ¿Ya? ¿Para qué? Para que usted sepa qué es lo que Dios quiere. Porque si sabemos lo que Dios quiere, entonces sabemos en qué debemos poner nuestros esfuerzos. ¿Amén? No queremos hacer lo que el mundo nos pide hacer. Queremos hacer lo que Dios nos pide hacer. ¿Amén? Bueno, ¿cuál es el propósito de Dios entonces? Déjenme mostrarle esta línea. ¿Ya? Esta línea que es infinita para allá e infinita para allá. Está saliendo ahí en la pantalla, ¿cierto? Ah, sí. La historia de Dios. Dios es infinito. Dios siempre ha sido, Dios siempre es y siempre será. Él no tiene ni principio ni fin. Es eterno, ¿verdad? Pero Dios decidió tener una historia con el hombre.
¿no? La leemos escrita en la Biblia. Y esa historia está dividida en dos por la figura de Jesús. Ahí en el medio de esta línea va a aparecer una cruz. 1, 2, 3. Ahí está. Gracias, hermano, que nos está ayudando con la presentación el hermano. La venida del Señor Jesucristo ha marcado la historia, ¿no? Todos decimos antes de Cristo, después de Cristo. ¿Ha escuchado esa expresión? Es porque el Señor ha marcado la historia, ¿ya? Jesús no está en la cruz, Jesús está en el trono de Dios, a la diestra del trono de Dios. Él está en gloria y majestad, Él está reinando. Y la palabra dice que es necesario que Él reine hasta que todos sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. ¿Cuáles son los enemigos de Dios? Hay varios. El pecado, la muerte, el dolor, la violencia, Satanás, los demonios. Hay muchos enemigos de Dios todavía, pero ya les llegará su hora, ¿amén? Así es, así es. Así que Jesucristo está reinando a la diestra del Padre, ¿ya? Él es el centro de toda la creación y Él es el centro de la historia. Pero en el principio tenemos a Adán y Eva, ¿ya? En el principio tenemos a Adán y Eva. Dios puso al hombre y a la mujer en Edén y les dio un mandato que usted se va a acordar. Les dijo, fructifiquen. Les dijo, llenen la tierra. Les dijo, administren la creación. Sojuzguen la creación de Dios. ¿Ya? ¿Se acuerda de ese texto, no? Bien, bien. Si alguien tiene duda de lo que estoy diciendo, puede leer Génesis. Capítulo 1, 2, 3. ¿Ya? Este es un resumen nomás que estoy haciendo para que usted entienda mejor y entendamos mejor y podamos ver mejor qué es el propósito de Dios. Entonces Adán y Eva no estaban destinados a permanecer en el paraíso. La tarea de ellos era llenar el mundo de hijos e hijas de Dios que caminaran con Dios y que obedecieran a Dios y que estuvieran en su presencia. Pero eso sabemos que no sucedió exactamente así. Más adelante, y al final de la historia, vemos el reino de Dios viniendo en gloria y majestad. Vemos el trono de Dios descendiendo en medio de la nueva Jerusalén, la nueva creación de Dios, cielos nuevos y tierra nueva. Eso pasa al final de los tiempos. El reino de Dios allí será evidente a todos. Todo ojo le verá. Dice la palabra que en medio de la nueva creación no hay necesidad ni de sol ni de luna, porque la gloria de Dios la ilumina. La gloria de Dios ilumina la nueva creación. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo presentes ahí en medio de su creación en gloria y majestad. ¿Amén? Pero no ha pasado todavía, va a pasar. Capítulo 21 y capítulo 22 de Apocalipsis. Usted lo puede leer después. Así que podemos ya ver que ese es el propósito de Dios. El propósito de Dios es que su reino se manifieste en plenitud. Es que su gloria sea conocida en toda la tierra. Pero Dios ha tenido un plan. Ha tenido una relación con el hombre y ha ido haciendo cosas con el hombre. Primero llamó a Abraham. ¿Ya? Llamó a Abraham y a Abraham se le prometió algo muy hermoso. El Señor le dijo, ándate de tu casa, de la casa de tu padre, deja tu parentela, deja tu tierra y ven a una tierra que yo te voy a mostrar, le dijo el Señor. Voy a hacer una nación grande de ti. Una nación tan grande que no vas a poderla contar, como las estrellas del cielo, como la arena del mar. No se pueden contar, ¿cierto? Y se le prometió a Abraham, en tu simiente, en tu descendencia, van a ser benditas todas las familias de la tierra. Mire qué linda palabra eso. Todas las familias de la tierra van a ser bendecidas en la descendencia de Abraham. Me encanta que esta iglesia tiene esos dos enfoques. Ya lo comentaban aquí, mi hermana comentaba, ¿verdad? El enfoque de la misión y el enfoque de la familia. Y fíjese que aquí a Abraham se le está diciendo exactamente eso. En tu simiente serán bendecidas todas las familias de la tierra. ¿Cuál es la simiente de Abraham? ¿Alguna sugerencia? La simiente de Abraham es Cristo,
Pero la simiente de Abraham también somos nosotros. Gálatas capítulo 3 dice que todos aquellos que están en Cristo, hijos de Abraham son. Así que Dios ha levantado un pueblo numeroso a Abraham, porque no solamente el pueblo judío, sino que todos aquellos que están en Cristo, según la palabra, dice que somos hijos de Abraham. Por eso a Abraham se le llama el padre de la fe. Así que si usted está en Cristo, usted es la descendencia de Abraham, usted es la simiente de Abraham. Por lo tanto, en usted van a ser bendecidas las naciones de la tierra. Todas las naciones. Usted es bendición para las naciones. Todo aquel que tiene a Jesucristo en su corazón es bendición para las naciones. ¿Amén? Eso era lo que se le estaba prometiendo a Abraham. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Bueno, Dios llamó a Abraham para levantar un pueblo, ¿no? Ese pueblo, me voy a saltar todos los patriarcas, ¿verdad? Usted conoce Isaac, Jacob, José y sus hermanos. Me voy a saltar toda esa historia maravillosa para irme a la historia de Moisés. Dios llama a Moisés. ¿Para qué llama a Moisés? Para sacar a su pueblo de Egipto, ¿verdad? Y para llevarlo a la tierra prometida. Fíjese que Dios estaba cuidando de su pueblo y estaba llevando a este pueblo, a su pueblo, a la tierra prometida. Y luego de eso, cuando ellos llegan a la tierra prometida, se establecen los reyes y se consolida el pueblo de Israel. Todos conocemos la historia de los reyes. El rey David, uno de los principales de esos reyes. El rey Salomón, lleno de sabiduría, pero también lleno de riqueza, ¿verdad? Y al rey Salomón se le permitió construir el primer templo. Mire qué interesante. Salomón oró en la inauguración del templo y dijo: porque esta casa será casa de oración para las naciones. Casa de oración para las naciones. ¿Pero las naciones pudieron entrar al templo? No, porque los judíos dijeron que el templo era tan santo que nadie podía entrar, menos un extranjero, menos un no judío. Así que no se cumplió el propósito del templo, no se cumplió exactamente, no todo lo que Dios había dicho para el templo. Pero después de que viene Jesús, recuerde, Jesús viene del pueblo de Israel, Jesús viene de la tribu de Judá, ¿verdad? Jesús es descendiente directo de Abraham, ¿sí? Y Él viene para establecer 12 discípulos. Lo primero que hace Jesús es establecer 12 discípulos. Ahí están los discípulos, con Él, viviendo 3 años, aprendiendo, viéndolo hacer el ministerio. ¿Se fija? Dios está estableciendo un pueblo. Esta vez parte con los discípulos. Y después de los discípulos, el Señor Jesús le dice a ellos: les conviene que yo me vaya, porque si yo no me fuera, no vendría el Espíritu Santo. Y es importante que venga el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo viene a continuación, llena a los discípulos. Lenguas de fuego se ponen sobre ellos. Otros idiomas ellos empiezan a hablar. Y la gente alrededor de ellos empieza a escuchar el Evangelio de Jesús en diferentes idiomas. El Espíritu Santo es un espíritu misionero. Es el espíritu de la misión. El Espíritu Santo impulsa la misión de Dios. ¿Ya? Entonces se constituye la iglesia. Todos los teólogos dicen que una vez que viene el Espíritu Santo y se juntan esos 3,000 que se convierten con la predicación de Pedro, se da inicio a la iglesia. La iglesia como la conocemos. El pueblo de Dios. No el edificio, sino el pueblo de Dios. Y ahí está la iglesia. Estamos en el tiempo de la iglesia. Antes de los acontecimientos finales, ¿no? Estamos esperando la segunda venida de Cristo. Ahí no se acaba el mundo, hermano, no se preocupe. Porque el Señor Jesús viene y tiene que derrotar a sus enemigos todavía. Hay grandes batallas que todavía tienen que suceder. Y después va a venir el establecimiento del reino de Dios. Así que, como se puede dar cuenta, Dios ha querido llamar a un pueblo para sí, un pueblo suyo, un pueblo que ha sido conformado con judíos y con no judíos. Todos aquellos que creen en Jesucristo el Señor son pueblo de Dios. Usted es pueblo de Dios. Usted es hijo de Dios, hija de Dios, llamada con un propósito. ¿Y cuál es el propósito? Proclamar las virtudes de aquel que nos llamó
de las tinieblas a su luz admirable, como dice 2 de Pedro. ¿Amén? Bien, así que ya podemos entender mejor el propósito de Dios, ¿verdad? El propósito de Dios era llamar a un pueblo, constituir un pueblo lleno de su presencia, lleno del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para extender el reino de Dios. El reino de Dios hoy día no es un lugar. El reino de Dios somos nosotros, las personas que estamos llenas del Espíritu Santo y que estamos bajo el gobierno del Rey de Reyes. Amén. Amén. Así que ahora que sabemos cuál es el propósito de Dios y cómo Dios ha venido trabajando con el hombre, les quiero invitar a un texto en Mateo capítulo 9 del 16 al 17. Vamos a ver varios textos, no se asuste. La palabra es linda, vamos a conocer varias historias. Vino nuevo en odres nuevos. El vino nuevo es importante para la misión. Ya lo va a ver. El vino nuevo es importante para la misión. Hermano, denle un clic ahí a la presentación, por favor. Esa imagen que ve ahí, esos son odres en el tiempo de Jesús. Esos son odres antiguos. Nosotros cuando escuchamos la palabra odre pensamos en esta bota, ¿no? Donde se toma vino, ¿ha visto? Espero que no haya tomado mucho así, pero... ¿Conocen, no, de lo que estamos hablando? Es de cuero, ¿cierto? Bueno, ese odre es un odre nuevo. Este es un odre antiguo. Estos eran los odres de lo que estaba hablando aquí Jesús, ¿ya? Y resulta que este texto sucede en un momento en que estaban los discípulos de Jesús con él y recién habían estado en una gran parranda, en una gran fiesta. ¿Se acuerda de Mateo? Mateo le dice: Señor Jesús, quiero invitarte a mi casa a comer, a cenar, y le prepara un festín. ¿Y quiénes estaban invitados ahí a la fiesta? Publicanos, pecadores, prostitutas, pura gente de mal vivir. Y ahí estaba Jesús comiendo y bebiendo. Y entonces los discípulos de Juan, después de ver esto, estaba ahí con sus discípulos en el carrete, y los discípulos de Juan le preguntan: Señor Jesús, ¿por qué tus discípulos no ayunan? Los fariseos ayunan, los discípulos de Juan ayunan, pero tus discípulos no ayunan, comen y beben. Y el Señor Jesús le responde este texto que está aquí. Le dice: nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, porque tal remiendo tira del vestido y se hace peor la rotura. Ni echan vino nuevo en odres viejos. De otra manera los odres se rompen y el vino se derrama y los odres se pierden. Pero echan el vino nuevo en odres nuevos y lo uno y lo otro se conservan juntamente. Jesús le estaba diciendo: eso que ustedes están pidiendo, que mis discípulos ayunen ahora, es un parche nuevo en vestido viejo. Se va a romper el vestido. Es como echar vino nuevo en odres viejos. Se van a romper los odres. Se va a perder todo. Lo que ustedes están diciendo, que mis discípulos ayunen, es algo que no corresponde hoy. No pega. No es algo para este tiempo. Y ellos no entendían. Y Jesús les dice: porque el novio está aquí. El novio está aquí. Entonces la esposa, los discípulos, no tenían para qué ayunar. Él estaba ahí, de cuerpo presente. ¿Entiende la idea, hermano? Los otros estaban reclamando: ¿por qué tus discípulos no ayunan? ¿Para qué uno ayuna? Uno ayuna para encontrarse con Dios, para tener una sensibilidad espiritual mayor, para tener tiempo y sacrificio delante de Dios. Pero ellos no necesitaban hacer eso, porque Jesús estaba ahí, de cuerpo presente. Vino nuevo. El vino nuevo no solamente es el Espíritu Santo que nos llena, el vino nuevo son estas cosas revolucionarias que vino a decir Jesús, y estas son importantes para la misión. Vino nuevo. Mire ahora, recuerde la historia de la samaritana. Denle un clic, mi hermano. ¿Recuerda usted cuando Jesús se encontró con la samaritana en el pozo? Sí, ¿verdad? ¿Recuerda esa historia? No es necesario pasar por Samaria. Y allí estaba Jesús y le dice a la samaritana: Samaritana, dame agua. Y ella le dice: pero ¿cómo tú me pides agua si tú eres judío y yo soy samaritana? Los samaritanos y los judíos no se podían ver, ¿no? No se juntaban.
Y resulta que Dios le dice, si tú supieras quién te está pidiendo agua, tú le pedirías agua. Y la samaritana le dice, pero ¿cómo, Señor, me vas a dar agua si no tienes con qué sacarla? Y él le dice esta palabra. Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua del pozo, volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Amén. El Señor nos dé de esa agua. Así que escuche esta palabra. El Señor no solo quiere que usted venga aquí a recibir agua para saciar su sed. El Señor quiere darle agua para que usted sea una fuente, para que esa agua salte de usted, para que otros puedan recibir agua de vida. Esto era muy revolucionario en la época de Jesús. Nosotros lo hemos leído tantas veces que nos parece normal. Pero fíjese lo que pasaba en los tiempos de Jesús. Para beber de esa agua espiritual había que ir al templo. Había que ir a pedirle a un sacerdote que los conecte con la presencia de Dios. Iban una vez al año al templo para pedir esa agua. Y aquí Jesús le dice, yo no solo quiero darte agua para saciar tu sed, yo quiero que tú seas una fuente. ¿Cuál es el vino nuevo? ¿Cuál es la idea nueva que Dios está plantando aquí, que Jesús está planteando aquí? Denle un clic, hermano. Jesús no solo quiere saciar nuestra sed, quiere convertirnos en fuentes de agua viva. Cada creyente es un sacerdote. ¿Qué significa esto? Esa agua viva en usted es la presencia de Dios, es el Espíritu de Dios. Así que usted es como un sacerdote del Antiguo Testamento. ¿Qué hacía un sacerdote? El sacerdote conectaba al pueblo con la presencia de Dios. El sacerdote oraba sobre los animalitos que traía la gente, los sacrificaba y el pecado era perdonado y ellos podían conectarse con Dios. El sacerdote administraba la presencia de Dios, pero aquí la palabra nos está diciendo que usted va a ser un sacerdote. Usted va a ser esa fuente de agua que salte para vida eterna. ¿Amén? Así que, hermano, ponga cara de fuente, a ver. Eso, por ahí está mejor. Esa es la cara de la fuente de agua viva, ¿me entiendes? Tenemos que estar llenos de gozo porque el Señor está con nosotros. Así que cuando usted esté así, en presencia de algún amigo, recuerde, soy una fuente. Y ponga cara de fuente. Con una sonrisa grande. Abrace a su amigo, a su hermano. Dele vida. Así que usted es fuente de agua viva. ¿Qué somos? Bien, fuente de agua viva. Amén. Pero la historia con la samaritana no se queda ahí, ¿no? El Señor Jesús le dice a la samaritana, trae tu marido. ¿Se acuerda de esta historia? Trae tu marido. ¿Qué dice la samaritana? No tengo marido. ¿No? Y el Señor Jesús le dice, cierto, no tienes marido porque el marido que tienes no es tu marido. Has tenido 5 maridos. ¡Wow! Si yo fuera la samaritana estaría temblando, ¿no? El Señor le está cantando su vida, ¿no? Y entonces la mujer samaritana le dice, parece que tú eres profeta. Parece que tú eres profeta, Señor. Imagínense la samaritana ahí. ¡Wow! Estoy frente a un profeta de Dios que lo sabe todo. ¿Qué haría usted si estuviera frente a un profeta de Dios que lo sabe todo? Si estuviera frente a Jesús que lo sabe todo. ¿Qué haría usted? Estaríamos temblando. ¿Qué me va a decir? Bueno, la samaritana hizo algo bien interesante. La samaritana dijo, este es profeta, este sabe todo, yo le voy a preguntar algo importante. Tal vez todos nosotros quisiéramos hacerle una gran pregunta a un profeta, ¿no? Si lo tuviéramos al frente, ¿qué quisiera preguntarle a usted? Señor, cuéntame de algún misterio, no sé, algo, ¿no? Bueno, la samaritana le dijo, Señor, dime, ¿quién tiene la razón, los judíos o los samaritanos? Acuérdense que ellos se peleaban entre ellos, ¿no? No se podían ver. Los samaritanos tenían un templo en el monte Gerizim, allí adoraban. Y los judíos tenían su templo en Jerusalén, el segundo templo, en la época de Jesús. Y allí adoraban. Pero los samaritanos se creían mejor que los judíos y los judíos mejor que los samaritanos.
Y entonces la samaritana dice, Señor, ¿quién tiene la razón? ¿Los judíos o los samaritanos? ¿Dónde se debe adorar? ¿Allá en Jerusalén o aquí en este monte? El monte Gerizim. Y bueno, Jesús le responde. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Recuerde la historia del pueblo, ¿no? Mas la hora viene, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Amén. Hermanos, esto es vino nuevo. Esto es algo radical que estaba diciendo Jesús. Esta es una respuesta impresionante que le da Jesús. La samaritana le dice, ¿dónde, Señor, se debe adorar? ¿Allá, en Jerusalén o aquí, en Samaria? Y Señor Jesús le responde como solo Él sabe responder. Mujer, ni allá ni acá. Ni allá ni acá. Olvídate. A partir de hoy, la adoración será en cada hombre y mujer que tenga la presencia de Dios en su corazón. ¿Por qué? Porque los adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. En su espíritu es que usted adora a Dios. En la verdad de la palabra, en la verdad de Jesucristo. Jesucristo es la verdad. En Él adoramos al Padre. Así que no depende del lugar. Lo que Jesús le estaba diciendo no es el templo, no es el edificio, no es el lugar. Es el corazón que está rendido a Cristo. Allí se produce la adoración. Porque tales adoradores buscan el Padre, que le adoren en espíritu y en verdad. ¿Amén? Amén. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Ponga su mano aquí en el pecho, ponga su mano aquí. Aquí está el Espíritu de Dios. Aquí está el Espíritu de Dios. Somos casa de Dios. Somos templo del Espíritu Santo. Amén. Así que, hermano, ¿cuál es el vino nuevo? ¿Cuál es el vino nuevo? Denle un clic a eso. Dios no busca un lugar. Dios busca adoradores en espíritu y en verdad. La vida espiritual radica en el corazón lleno del Espíritu y rendido a Cristo. Hermano, esto es radicalmente importante para la misión. ¿Por qué? Porque el mandato de Jesús dice, vayan y hagan discípulos. No dice, vengan y tratemos de convertirlos en creyentes. Dice, vayan y hagan discípulos. Así que usted puede ir. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios va con usted. El Espíritu Santo está en usted. Así que donde usted está, se establece un lugar de adoración. Ahí en la fila del supermercado, ahí en el colegio, en el trabajo, en la casa, en una reunión familiar. Allí está parado usted. Y Dios está ahí. Porque Dios está dentro de usted. Así que usted es un altar de adoración a Dios. Y en el momento en que usted hable de la presencia de Dios, se va a convertir en esa fuente que salta para la vida eterna. ¿Amén? ¿Entiende por qué esto es importante? Hay mucha gente que no le va a aceptar una invitación al templo. Pero si usted le habla del amor de Dios, tal vez sí lo escuche. ¿Entiende la importancia de esto? Así que Jesucristo estaba sacando del templo la presencia de Dios y la está trasladando a todos los corazones de los verdaderos adoradores. ¿Amén? Así que, hermano, esto es importante para la misión. Porque donde usted vaya, las personas que están alrededor de usted tienen la oportunidad de encontrarse con Dios. Tienen la oportunidad de sentir al Espíritu Santo. Tienen la oportunidad de salvación. Qué lindo, ¿verdad? Vino nuevo. Eso es vino nuevo. Vino nuevo. El Señor no busca lugares, el Señor busca personas. El Señor busca corazones. Hay otra historia interesante que nos habla de vino nuevo. Hay muchas, pero yo le voy a contar solamente esta última, ¿ya? Si no, podríamos estar 3 días aquí contando historias. Amén. ¿Se acuerda de Pedro?
cuando va a la casa de Cornelio, un poquito antes, Pedro estaba en Jope. Pedro estaba en Jope por una razón bien particular. Jope es una ciudad que está en la costa, ¿ya? En la costa, al este de Jerusalén. Y resulta que estando ahí en Jope, Pedro fue porque fue a orar por una mujer que había muerto. ¿Se acuerda de la historia de Tabita? ¿Sí? ¿Algunos se acuerdan de la historia de Tabita? Tabita, que también se llama Dorcas. Pedro la resucita ahí en Jope. Y él en eso estaba, ¿ya? Y de ahí viene el nombre de los ministerios de mujeres que se llaman Dorcas, ¿no? ¿Has escuchado el nombre? Tenemos reunión de Dorcas. Bueno, Tabita, esa es la historia, ¿ya? Y ahí estaba él en Jope y estaba en la terraza esperando el almuerzo. Así que parece que está con carita de hambre ahí en la foto. ¿Lo ve a Pedro? Está medio así, que venga luego el almuerzo. Y en ese momento viene una visión del cielo. Y viene un lienzo que baja del cielo lleno de animales inmundos. Y una voz que le dice, mata y come. Mata y come. Y Pedro le dice, pero ¿qué pasa, Señor? No puedo hacer eso. Yo soy un judío que ha guardado toda la ley, soy santo y nunca he comido una cosa inmunda, así que no. Y esta visión se repite 3 veces. Y Pedro no entiende la visión. ¿Por qué me habrá dicho esto o me ha mostrado esto Dios? Y estaba pensando en eso cuando de repente, pum, 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 suena la puerta y vienen unos hombres a buscar a Pedro. ¿Ya? Y esos hombres venían de la casa de Cornelio. Cornelio era un romano, un centurión romano, un gentil, un no judío. Jamás un judío entraba a la casa de un gentil para no contaminarse. ¿Ya? Pero el Espíritu Santo le dice a Pedro, anda con estos hombres. Yo los he mandado para que te vayan a buscar y para que te lleven a la casa de Cornelio. Y ahí Pedro entiende que tiene que ir a la casa de Cornelio. Y Cornelio le dice también, cuando llega allá Pedro, le dice, bueno, Dios me ha mostrado que te tenemos que ir a buscar para que tú nos des una palabra. ¿Y qué hace Pedro? Le empieza a contar el Evangelio de Jesús a este grupo de no judíos, de gentiles. Nunca había sucedido eso, que un judío entrara a la casa de un gentil. Pero Pedro entonces le cae la teja y entiende la visión. No llames inmundo lo que yo he purificado. ¿Ya? Y ahí, entonces Pedro dice esto, abriendo la boca dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Porque Pedro empezó a hablarle a este grupo. Cornelio no estaba solo él y su familia, había invitado a sus amigos, vecinos, lleno de gentiles, gente inmunda para Pedro. Pero Pedro entendió ahí lo que Dios le estaba mostrando. Y cuando habló de Jesús, el Espíritu Santo descendió sobre esas personas y empezaron a hablar en lenguas, y ahí Pedro se da cuenta de que el Espíritu no es solamente para los judíos. La fe, el Evangelio, no es solamente para los judíos, también era para los gentiles. También era para los gentiles. Y fíjese cómo dice, Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. ¿Cuántas naciones? Toda nación, cualquier nación. ¿Cuál es el vino nuevo aquí? Denle un clic, hermano. ¿Cuál es el vino nuevo? El Evangelio no se ha de limitar a una nación, a una etnia o a una cultura. El reino de Dios es universal, es para todas las naciones. ¿Cuántas naciones? Todas, hermano. Qué linda palabra. Todas. Hermano, el Evangelio siempre corre el riesgo de quedar encerrado en una cultura, en un pueblo, en un lugar. El Evangelio siempre está en riesgo de quedar atrapado en estas 4 paredes. Hermanos, el Evangelio ha sido dado para que se extienda por las naciones. Así que, hermanos, aquí venimos a orar a Dios. Aquí venimos a edificarnos. Aquí venimos a crecer. Pero allá afuera, cruzando esa puerta, ahí hacemos la misión. Ahí llevamos el Evangelio. Ahí llevamos la presencia de Dios. Amén. Así que, hermano, el Evangelio es para todas las naciones. Dele un clic, mi hermano. Mire
el corazón de Dios, mire lo que desea Dios, mire lo que anhela Dios. Porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren el mar. Habacuc 2:14. ¿Amén? La tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová. ¿Cómo cubre el agua el mar? Completamente, ¿verdad? Cuando uno va al mar, ¿qué ve? Agua, agua, agua. Así tiene que ser la gloria de Dios en toda la tierra, cubriendo toda la tierra. Amén. Y en Mateo 18:19, Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les he enseñado. He aquí yo estoy con vosotros hasta el fin del mundo, dice la palabra. Por tanto, id y haced discípulos. ¿A cuántas naciones? A todas, hermano. Qué coincidencia esta palabra que se repite, ¿no? A todas, a todas. Ese es el corazón del Señor. ¿Cómo se ve la misión transcultural hoy día? ¿Cómo se ve la misión entre los menos alcanzados? Le voy a mostrar una imagen. Dele clic, ¿no? Esas 5 personas son misioneros. Son misioneros. Y ahí en el medio hay una misionera chilena, Rocío. ¿Ya? Ella pertenece a una pequeña iglesia en Santiago y fue enviada ya hace 14 años o un poco más. Está en África. ¿Ya? A la izquierda de ella están David y Vilga, un matrimonio que son parte de su equipo. David es suizo y Vilga es mozambicana. Y a la derecha están Cynthia y Stuart, un matrimonio de misioneros norteamericanos que se dedicaron a la traducción bíblica. Allí en la mano de él hay una Biblia, que está ahí en la foto, un poquito más grande. Es una Biblia en un idioma que se llama Makua. ¿Ya? Ellos trabajaron en ese matrimonio 30 años para traducir esa Biblia. 30 años. Y la están entregando allí. Y le entregaron a Rocío, ahí Rocío tiene en su mano unos folletos, unos tratados para niños en el idioma Makua. Primera vez que recibe un material para evangelizar a niños en Makua. Después de haber estado trabajando, quizás ahí eran unos 12 años, más o menos. Ahí están los misioneros. Vienen de diferentes lugares del mundo, pertenecen a diferentes congregaciones, pero están trabajando juntos. ¿Para qué? Para predicar el Evangelio de Dios. Y ahí en ese librito dice algo como esto: Pipilia Makua Muluku. En idioma Makua quiere decir el libro de la historia de Dios. Qué lindo, ¿verdad? Así se llama la Biblia en Makua, el libro de la historia de Dios. Así que esa es la misión. Así se ve la misión. Denle un clic, mi hermano. Ahí está Rocío con sus niños. Los toman a los 6 años más o menos y los discipulan hasta los 12 años. Les enseñan a leer, a escribir, matemáticas y Biblia. Ese es el apoyo que ellos dan. Así que son niños que son discipulados, están haciendo discípulos en las naciones. Lindo, ¿verdad? Una chilena, como usted, como yo, una chilena cualquiera. Denle un clic, mi hermano. En Apocalipsis 7:9 vemos este texto que es bien famoso. Dice la palabra: después de esto miré y apareció una multitud tomada de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas. Era tan grande que nadie la podía contar y estaban de pie delante del trono del Cordero, vestidos de ropas, túnicas blancas y con ramas de palmas en la mano. Gritaban a gran voz: la salvación viene de nuestro Dios, que está sentado en el trono y del Cordero. Amén. Era un momento de adoración celestial, ¿verdad? Juan estaba teniendo esta visión en la isla de Patmos, el Espíritu le estaba mostrando. ¿Y qué veía Juan? Una gran multitud. ¿De dónde venía? ¿De dónde venía? De todas las naciones. ¡Qué coincidencia! De todas las naciones, de todas las tribus, de todos los pueblos. Así que le tengo una buena noticia. Si Juan pudo ver las tribus, naciones y pueblos allí en el cielo adorando a Dios, quiere decir que vamos a estar allí en nuestra cultura. Porque él reconoció pueblos, lenguas, tribus. Así que no se preocupe que en el cielo vamos a ser chilenos. O de donde sea que usted es.
Porque la iglesia es internacional, ¿no? La iglesia es multicultural. Usted tiene que saber que la iglesia de Antioquía, ¿por qué digo esto? Porque yo sé que aquí, en esta congregación, hay de muchas nacionalidades. Y eso es hermoso. Así es la iglesia de Dios. En Antioquía había gente que era judía, gente que era griega, gente que era del norte de África, gente que eran romanos, convertidos. La iglesia siempre ha sido multicultural, siempre ha sido llena de nacionalidades. ¿Amén? Bueno, ¿cómo más se ve la misión? Denle un clic, hermano. Otro testimonio allí. Hay una misionera nuestra que es de una iglesia de Concepción, ella que le envió. Y ellos son un matrimonio y están en Senegal. Y ahí ve la iglesia. Está reunida, le llaman la iglesia del árbol. Ya se puede imaginar por qué le llaman la iglesia del árbol, ¿no? La iglesia del árbol. Se reúnen debajo de un árbol. Les da mucho calor y tampoco tienen un templo tan grande y tan lindo como este. Pero esa es la iglesia. Recuerden, Dios no está buscando lugares. ¿Qué está buscando? Verdaderos adoradores. Corazones está buscando el Señor. Y ahí está el pastor de la iglesia y está enseñando en este caso a los niños. La iglesia del árbol. Así se ve la misión. Vino nuevo. Vino nuevo. Denle un clic, mi hermano. ¿Qué hemos estudiado hoy? ¿Qué hemos aprendido hoy? Por lo menos estas 3 cosas. Llévelas en su corazón. Cada creyente es una fuente. Es un sacerdote. Amén. Usted es una fuente. ¿Qué somos? Una fuente y de agua viva. De agua viva. Usted es una fuente. Segundo, el culto y la adoración a Dios está donde quiera que vayamos. No depende del lugar, depende de nuestro corazón. ¿Amén? Así que donde usted va, ahí está el lugar de adoración. ¿Amén? Amén, hermano. Tiene que ser consciente que donde usted está parado es un lugar santo, está la presencia de Dios y puede conectar a otras personas con Dios. Y tercero, el evangelio es expansivo. El evangelio es para toda nación. ¿Cuántas naciones? Todas, hermano. Así que tenemos que esforzarnos en llevar el evangelio. Así que cuando de esta congregación sea llamado un hermano, una hermana, una familia a ir a lo último de la tierra, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Enviarles, vamos a orar por ellos, les vamos a sostener, vamos a rogar al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. ¿Amén? Amén. Amén, hermano. Esa es la misión. Esa es la misión. Así que todo esto es vino nuevo. El Señor ha transformado el culto a Dios. Y un último texto. Salmo 86, versículos 9 y 10. La palabra dice: todas las naciones que hiciste vendrán y adorarán delante de ti, Señor, y glorificarán tu nombre, porque tú eres grande y hacedor de maravillas. Solo tú eres Dios. Amén. ¿Cuántas naciones? Todas las naciones que hiciste vendrán y te adorarán. Y aunque las naciones no lo sepan, el Señor es el creador de cada nación que hay en esta tierra. Y nuestro deber es que ellas conozcan de la gloria del Señor. Amén. El Señor bendiga su palabra. Póngase de pie, vamos a ver.